Esta cruz es la cruz arterial de esta capilla de San Sebastián, una capilla del siglo XVI que ahora es una parroquia y que se encuentra en la colonia Chimalistac en la Ciudad de México. Escucho el canto de las aves, escucho el caer de las hojas. Me encuentro ubicado en un lugar que no parece la Ciudad de México. Es un remanso de paz. Este lugar, Chimalistac, fue antiguamente el huerto de los frailes carmelitas descalzos, donde todavía se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en San Ángel. Y entonces hoy, en este programa, caminaremos juntos por Chimalistac y le daremos a conocer los orígenes de este sitio tan vinculados con la Orden del Carmen. Así que, acompáñenos. Les saludo con afecto desde Chimalistac. Es un gusto poder servirle a través de la televisión. Me encuentro con el padre Martín Muñoz. Él es el párroco de lo que fue una capilla, ahora es parroquia San Sebastián en Chimalistac. Le aseguro que este programa va a estar muy colorido porque vamos a movernos por diversos lugares de Chimalistac y usted verá que es una colonia, pues que es un remanso de paz en la Ciudad de México. Y es que inicialmente esto no era una colonia, esto era un huerto lleno de frutos de los carmelitas descalzos. Padre Martín, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes. Estamos Gracias, para padre. servirle. ¿Siglo XVI? Siglo XVI. Ajá, o sea, no estamos ante cualquier cosita. No, desde luego que no. La capilla probablemente fue primeramente edificada para el servicio de los indios de la región de Chimalistac, que ya de por sí, aún antes de la llegada de los carmelitas, era toda una zona de huertos, en donde se podía incluso también gustar muchos de estos. Ya había gente dedicada de los indígenas al cuidado de las mismas. Estas tierras pertenecían al señor de Coyoacán. Probablemente se inauguró como capilla de indios, es decir, capilla abierta. Pero ya con la llegada de los españoles, etcétera, del asentamiento que probablemente hicieron también ya en el pueblo de Chimalistac, pues esto lo empezaron a techar. Pero sí, desde el siglo XVI, más o menos después de la segunda mitad del siglo XVI, comenzó la edificación de nuestro templo. Las primeras edificaciones que nos encontramos referentes a conventos e iglesias en México, entonces Nueva España, son del siglo XVI. Sí. Antes de esto no había absolutamente nada. Entonces estamos ante una iglesia muy primitiva, no carmelita. No, No. Al parecer no. Probablemente formaba parte de los espacios que más bien los dominicos tenían. Entre las iglesias mayores de San Juan Bautista Coyoacán actualmente y San Jacinto. Esta tendría que haber sido exactamente la última capilla previa a la llegada a San Jacinto. En todo el camino que se realiza desde aquí hasta San Juan Bautista Coyoacán, hay una serie de templos que pueden verse y que, bueno, pertenecían exactamente a la orden dominica. Por ejemplo, esa hermosa capilla Panzacola, en Avenida Universidad. Entonces también aquella habría sido de dominicos. Probablemente. ¿Por qué la devoción a San Sebastián, Padre Martín? Bueno, la devoción a San Sebastián se tuvo cuando ya en el siglo XVII-XVIII hubo una epidemia bastante fuerte de... ¿Otra? Sí, de viruela. De viruela en aquella ocasión. Y algunas colonias, nota que esta región estuvo muy azotada por esto. Y entonces esto se dedicó a San Sebastián, como también en Axotla. Muy cerca de aquí está otra iglesia de San Sebastián. Esa es rectoría. Y se dedicó precisamente a esto como una manera incluso también de la oración hacia Dios
para que calmara aquella Ajá. pandemia, aquella epidemia. Ajá. Mire, es que San Sebastián, de origen romano, bueno, milanés, Sí, milanés. de Milán, em, libró a Milán de una peste. Incluso la iglesia que está en Milán, dedicada a San Sebastián, de arquitectura redonda, tiene una gran placa, ¿no? Al santo libanés San Sebastián, gracias por habernos librado de una peste. Sí. Pues yo ahora me encomiendo al diario, ¿eh? Líbrame de Qué esta bueno. peste y líbrame de quedar infectado. Inicialmente conocemos la devoción, que no era San Sebastián, ¿a quién habría sido? No, yo no tengo al menos idea. He estado tratando de buscar algo al respecto de esto. Sé que existe documentación, Sí. tendría que también encontrarla primero, pero no tengo idea exactamente Ajá. quién fue. ¿Cómo dedicado a pasó esto. de ser capilla a ser parroquia? Bueno, esto ya fue en el siglo pasado apenas. Siglo XX. Siglo XX, porque varias de las familias que se establecieron en esta zona de San Ángel venían directamente de Alemania. Mm, Entonces, esto era prácticamente una colonia alemana. mm. Y la comunidad alemana solicitó a la iglesia de Alemania pues el hecho de que tuvieran incluso también un centro para poder reunirse, expresar su fe. La iglesia de Alemania dijo que sí, que era probable, que era posible, pero tendría que arreglarse con la Arquidiócesis de México para que tuvieran un lugar estable. Así fue como esta capillita se constituyó parroquia y fue la primera parroquia alemana. Ajá. Dadas las circunstancias de que efectivamente es muy pequeña, inmediatamente o algunos años después se hizo el traslado de este lugar, construyendo ya la actual parroquia alemana, o lo que era la parroquia alemana. Santo muy Tomás cerca, Moro y San Juan Pablo II. II. Y Santo Tomás Moro. Padre Martín, ¿por qué la bellísima imagen de San Sebastián, que está en el retablo principal, me parece que tiene una reliquia en el pecho? Sí. ¿Es una reliquia? No exactamente, Ajá. es más bien una expresión del autor de la figura, Ajá. porque a San Sebastián incluso se le sorprendió, se supo que era cristiano cuando asistía también espiritualmente a los que caían en la cárcel por ser cristianos y llevaba incluso también la comunión a ellos. Ah, y por llevar la Eucaristía se le pone lo que aparenta ser Sí, una hostia. Este en autor, el autor que hizo la escultura aquí, sin duda San alguna la hizo así. Sebastián. Bueno, entonces, esto inicialmente fue el huerto de los frailes carmelitas. No, esta parte no correspondería al huerto. El huerto comenzaba exactamente de aquí, del colegio, Ajá. hacia adentro. O sea, de la a unos colonia. metros. Sí, a unos metros. Fue el huerto de los carmelitas. Sí, todo Bueno, esto era del huerto. entonces tenemos que irnos a buscar a los carmelitas para poder continuar esta historia. Y cómo es que lo que fue su huerto ahora es una colonia. Entonces, nos vamos a ir al Carmen de San Ángel, Padre Martín. Pues muy buen viaje. Pues oiga, yo le Que agradezco Dios les mucho bendiga. la Gracias, bondad gracias. que ha tenido de recibirnos aquí. Al contrario. Y pues gracias por habernos narrado esta historia de, oiga, 4 siglos, más de 4 siglos. Ya casi los 500 años. Muchas gracias, Padre Al Martín. contrario, Dios les bendiga. Entonces, vámonos al Carmen de San Ángel. Bueno, tuve que caminar no mucho, poco, apenas una cuadra, luego cruzar Insurgentes, otra cuadra y ya estamos en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de San Ángel, convento, el antiguo colegio de Sant'Angelo, que le da nombre a toda esta zona de San Ángel, que antes se llamó Tenanitla. Bueno, ya estamos aquí, vamos a conversar con el padre Rafael Guzmán Tenorio, carmelita descalzo, quien es superior aquí en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Mire usted qué espacioso atrio. Antes tenía pasto, pero a alguien se le ocurrió quitarle el pasto, ¿no? Menos mal que no le quitaron los árboles. Bueno, pero veamos lo bueno. A ver, antes de conversar con el padre Rafa, quiero mostrarle dónde estamos, ubicarlo a usted bien. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Se la presento.
El que antes fue llamado pueblo de Tenanitla ahora se llama San Ángel, pues el antiguo colegio de San Ángelo de los frailes carmelitas le dio su nombre a esta apacible zona al sur de la Ciudad de México. Los primeros carmelitas habían llegado a nuestro país en 1585, fundaron 6 conventos e iglesias y luego el Colegio de Teología, al que ahora suele llamársele el Carmen de San Ángel, y cuya primera piedra se colocó a principios del siglo XVII, el 29 de junio de 1615. Su arquitecto fue Fray Andrés de San Miguel, el mismo que construyera el Santo Desierto de Santa Fe, mal llamado Desierto de los Leones, un fraile que además de arquitecto y carmelita era hidrógrafo y astrónomo, y que mediante un sistema de presas, aljibes y acueductos logró dotar de agua a más de los 13,000 árboles frutales que los padres carmelitas cultivaban en los huertos del convento y en su entorno en lo que hoy es Chimalistac. Ahí quedan todavía algunas capillas como la de San Sebastián y la de los Secretos en Chimalistac, o la que es llamada de Panzacola en Avenida Universidad, edificada junto al río que antes bajaba desde Santa Magdalena Contreras. En Chimalistac todavía se aprecian algunos puentes, hoy tristemente abandonados, también obra de Fray Andrés de San Miguel, y vestigios de aquella extraordinaria obra arquitectónica. Las capillas ermitas eran empleadas por los padres para vivir experiencias místicas de desierto en soledad y silencio. Luego de años de bonanza con las leyes de reforma, vino el abandono y deterioro del convento de San Ángel, y después con la persecución religiosa de los años 20 y 30 del siglo XX, el saqueo y expropiación del convento. Hacia los años 50 y 60, con el padre Juan Vega como superior provincial, se recuperó la iglesia, pero no el convento, que hasta ahora permanece en posesión del gobierno como museo y cuyo descuido y deterioro es cada vez mayor. La iglesia se encuentra perfectamente conservada en su interior, pero es urgente una obra de restauración en el atrio, en las bardas y en sus 3 cúpulas recubiertas de magnífica talavera poblana, tan simbólicas con la iglesia y el convento carmelita de lo que es San Ángel. Aquí estamos entonces en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y nos hemos pasado a la parte de atrás para que pueda usted ver al fondo el convento de los frailes carmelitas, y agradezco mucho al padre Rafael Guzmán Tenorio, superior aquí en el Carmen de San Ángel. Gracias por recibirnos, padre Rafa. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todas las personas que nos siguen, que nos están viendo. Es un gusto poder recibirte y poder tener esta entrevista contigo en este edificio, en este monumento histórico como es el Carmen de San Ángel. Y tan amado. Sí, gracias, padre Rafa. Venimos de Chimalistac, venimos del huerto de los carmelitas. Y entonces queremos que nos platiques de esto. ¿Cómo es que era su huerto? ¿Cómo es que dejó de serlo? Allí el padre Fray Andrés de San Miguel, ¿no? Fray Andrés de San Miguel, luego el padre Rafael Checa, que tuvieron mucho que ver en eso. Y como tú eres historiador y carmelita descalzo, cuéntanos. Bueno, sí, nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, de una manera breve, sencilla. Para hablar del huerto de los carmelitas, que fue muy importante en la época novohispana, y de todo lo que es este edificio, hay que comenzar por hablar de lo que son las capellanías. Ajá. Las capellanías eran unas instituciones, digamos, de piedad, donde una persona pues dejaba algún bien, alguna propiedad, algún capital, para que los religiosos pudiesen celebrar las misas en sufragio pues de las personas, sobre todo pues cuando llegaran a fallecer. Entonces dejaban, digamos, algún bien, algún capital, y ese bien se invertía, y de ahí precisamente se iba financiando pues lo que se requería para las celebraciones. Entonces, las capellanías precisamente pues eran tomadas por los frailes carmelitas, que eran buenos administradores en este sentido, y hubo una persona que dio precisamente una tierra de su huerta, una tercera parte de la huerta, Felipe de Guzmán, parece algo así, una tercera parte de su huerta
como capellanía para que los frailes carmelitas celebrasen las misas por su alma, la salvación de su alma. Y así es como los carmelitas, que habían llegado en 1585 a la Nueva España, habían fundado en 1586 San Sebastián, toman esta capellanía de quien era el gobernador de aquí de Coyoacán y cacique, y así comienza la presencia de los carmelitas, con una parte de aquellas tierras, aquella huerta que recibieron como capellanía. Después va a haber otras personas que también van a ir dando sus tierras para capellanías. Esa capillita de San Sebastián, entonces, ya estaba allí. Esa capillita de San Sebastián nunca perteneció a los carmelitas. Ajá, de eso Fue nos dijo el padre. una ermita de los dominicos. Ajá. Más bien, conforme se les iba dando a los carmelitas estas huertas como capellanía, diríamos que son los límites de lo que va a ser la huerta de los carmelitas. Ajá. Los límites van a estar hacia el lado de San Jacinto, el pueblo de Tenanitla, Ajá. y hacia Chimalistac. Entonces los carmelitas poco a poco van a ir adquiriendo estas tierras, como decía, van a ser huertas. Después hay la necesidad de tener un colegio para los estudiantes carmelitas. Y por ello, pues hacen varios intentos de fundar en la Ciudad de México, pero los jesuitas, los dominicos, no se los permitieron. Hicieron también un primer intento aquí que tampoco los dominicos les permitieron. Y va a ser a través del tiempo y de una serie de gestiones que hasta 1613 va a comenzar a formalizarse la fundación del convento de los carmelitas como colegio. ¿Dónde estamos? Sant'Angelo. Así es. Voy a hacer una pausa, padre Rafa. Regreso para que nos platiques más entonces de qué viene después y cómo es que ese huerto casi abastecía de frutos a toda la Ciudad de México, ¿no? Y luego cómo es que se convirtió en una colonia. Volvemos con esto, queridos amigos, y con más después de una pausa breve.